Es mediodía, son las 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora 12. Y es momento, como cada día, de repasar lo fundamental hasta esta hora. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Lo último es que Francia desaconseja viajar a Aragón por los rebrotes en esa comunidad. De las recomendaciones del país vecino figura esta advertencia, por lo que Aragón se suma a Cataluña como zonas desaconsejadas ya por el gobierno francés. Pide además a los franceses que estén en Aragón que vuelvan a su país. Informa Victoria García. Hace hincapié el comunicado en las disposiciones especiales en Huesca y Zaragoza. Este anuncio se suma al de Cataluña, como dices, donde el Ministerio galo aconseja hacerse la prueba del coronavirus cuando vuelvan a Francia. La situación en el área de Barcelona capital y en Lleida, las comarcas del Segrià y Noguera también están citadas. El Ministerio de Exteriores parisino hace un apunte sobre la provincia de Lugo, aunque no hay ningún consejo específico. Solo explica que las autoridades gallegas impusieron un confinamiento en varias localidades tras detectarse un foco. No habla de limitaciones para el resto de España, ni hay cuarentenas en vigor al regreso a Francia. Aragón ha multiplicado por 13 el número de hospitalizados desde inicios de julio hasta el día de hoy. A esta hora, además, se concentran frente a la sede del gobierno de esa comunidad representantes de los locales de ocio nocturno por la orden que les obliga a cerrar a la 1 de la madrugada. Zaragoza, Óscar Aribau. Hoy es la primera concentración, pero ya anuncian que no será la última ante una medida que terminará, aseguran, con el sector del ocio nocturno en Aragón. Solo en Zaragoza, y desde que comenzó la pandemia, han cerrado, calculan, cerca de 200 bares y discotecas, y con esta medida la situación no mejorará. Por eso le piden al Ejecutivo diálogo. Además, critican que ahora el cierre a la 1 se extienda al resto de la comunidad, incluso a zonas con una escasa incidencia de la pandemia. Unas medidas que ha tomado el Ejecutivo de Javier Lambán para frenar ese avance de la COVID-19 por todo el territorio y que ha provocado que en menos de un mes los casos diagnosticados en Aragón hayan pasado de los 26 a los 657, es decir, 13 veces más, y que los ingresados en la UCI se hayan multiplicado por 10. En Cataluña se han contabilizado 865 positivos en las últimas 24 horas, un número más bajo que el de ayer. También han bajado en esa comunidad las hospitalizaciones. En el caso de Madrid, el foco principal de atención se centra hasta ahora en el brote en una residencia de mayores de San Martín de la Vega. Ha muerto una persona y más de 40 positivos y ha comenzado ya la evacuación de quienes han dado negativo. Ser Madrid Sur, David Callejo. Sí, son un total de 25 ancianos que están siendo trasladados a centros de localidades cercanas como Cienpozuelos o Valdemoro para alejarles de los 36 usuarios que han dado positivo por coronavirus y que están aislados en sus habitaciones. Además, hay otros 5 ingresados en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro, 3 de ellos también positivos. En cuanto a los 7 trabajadores que están contagiados, se encuentran en aislamiento domiciliario. El centro se desinfectará en su totalidad. Además, el alcalde Rafael Martínez insistía en pedir a la Comunidad de Madrid un rastreador específico para este brote. Fuera de nuestro país, Alemania ha registrado más de 1 millar de infecciones nuevas en un día. Es la cifra más alta de los 2 últimos meses. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Con 1.045 casos en apenas 24 horas, Alemania vuelve a registrar una cifra que no se alcanzaba desde el 11 de mayo, según ha alertado el Instituto Robert Koch. La tasa de reproducción también está aumentando. A partir de este sábado, todos los viajeros que lleguen a Alemania, procedentes de una zona de riesgo, entre ellas Cataluña, Aragón y Navarra en España, tendrán que hacerse obligatoriamente un test de coronavirus, según ha informado el ministro de Sanidad, Jens Spahn. Creo que es una obligación social cuidar los unos de los otros. El peligro de que los turistas que regresen de las vacaciones traigan de vuelta el virus también es real, ha dicho el ministro, quien ha insistido en que la pandemia no ha terminado todavía. Desde el comienzo de la pandemia, el número de personas infectadas en Alemania supera las 213.000. Han fallecido 9.175 y superado la enfermedad más de 195.000. Hoy les venimos contando en la SER que el Gobierno prepara un protocolo que establece que los propietarios de pisos turísticos deberán comunicar a las autoridades los nombres de los clientes y además proporcionarles un kit de protección al llegar a esas viviendas. Esa es la última hora de los rebrotes. También volvemos a hablar hoy de Juan Carlos I. Pedro Sánchez ha enviado una carta a la militancia del PSOE en la que defiende que todos los responsables públicos deben rendir cuentas por su conducta y que no va a haber excepciones. Amplía Nieves Goicoechea.
El líder socialista defiende el modelo constitucional y el control de los medios de comunicación sobre la gestión de las instituciones. Todo responsable público, dice en la carta, debe rendir cuentas de su conducta y así sucederá sin excepciones. Se refiere el presidente con ello al camino judicial que le puede esperar al rey Juan Carlos si resulta imputado por sus presuntos negocios. Reafirma el presidente la defensa del pacto constitucional, de la monarquía parlamentaria y aclara que se juzga a las personas, no a las instituciones. Sobre la gestión de la pandemia, Sánchez le dice a sus militantes que el gobierno de coalición progresista se desvivió por salvar vidas. España, continúa el líder del PSOE, que tiene tras de sí una historia tortuosa y convulsa, se ve sacudida de nuevo por una crisis sanitaria colosal que nos ha situado, continúa la misiva, a las puertas de otra crisis económica y social de grandes proporciones. De cara a la negociación de los presupuestos, pide unidad y asegura Sánchez que el gobierno trabajará por alcanzarla con todos los partidos dispuestos a arrimar el hombro. Y a esta hora estamos pendientes también de las negociaciones por los ERES en Nissan y en Alcoa. En el primer caso, los trabajadores votan el acuerdo alcanzado ayer para que el cierre de las fábricas en Cataluña sea efectivo más tarde, en diciembre de 2021. Allí está Núria Pujadas, buen día. Buen día, empieza justo a esta hora la asamblea en la planta de Montcada. Se van agrupando los 2.500 trabajadores de las 3 plantas catalanas en una explanada repleta de paraguas para parar el sol de agosto. Ahora mismo están empezando a tomar la palabra para defender el acuerdo los 4 secretarios generales de los sindicatos representantes de las 3 plantas. Dicen todo el mundo tendrá derecho a palabra y seguidamente se votará el acuerdo alcanzado hace unas horas pues por todos los trabajadores. Hasta ahora también había música de ambiente que dibujaba un poco esta sensación de alegría, nos contaba el presidente del comité de empresa, porque se cierra Nissan, pero no se pierden los puestos de trabajo, al menos por ahora, con el compromiso, como decías, de la empresa de mantenerlos hasta 2021 y con el plan de reindustrialización que se ha pactado, como reivindica también la pancarta que preside el escenario por el futuro industrial y contra el cierre de Nissan. En el caso de Alcoa, hoy está previsto que se reúna la empresa con representantes de los trabajadores. Ayer no se presentó al encuentro previsto la representación de la empresa y hoy han sido recibidos con lanzamientos de huevos que han retrasado el inicio de la reunión. Y sumamos solo un apunte más. El gobierno del Líbano acaba de elevar hace unos minutos el número de víctimas por la explosión en Beirut. Son 137. El número de heridos supera los 5.000. Y así hemos llegado a las 12:06. De momento es todo, Pedro. Venga, a las 2 te escuchamos. Gracias, Antonio. Hasta luego.